Bien, buen día. Pues nuevamente compartiendo una palabra con cada uno, que espero este mensaje pueda ser de bendición para todos y que podamos aprender a través de esta palabra y reflexionar aquello que el Señor quiere dejarnos para este tiempo. Y el tema de hoy se titula Adentro de su presencia. Fíjese bien, si usted estuviera en un lugar que sabe que es peligroso, ¿dónde querría estar? Eh, ¿Querría estar adentro de un lugar que está fortalecido? Estamos hablando de un tiempo de guerra. ¿O sencillamente quisiera estar fuera de él? Entonces, creo que si usted está en sus cinco sentidos, usted diría, no, yo quiero estar dentro del lugar protegido. Y quiero que reflexionemos en esto. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, verdaderamente ahí estamos en un lugar en el cual estamos siendo protegidos, en el cual estamos siendo guardados y en el cual hay libertad para cada uno de nosotros. La mensaje anterior hablábamos de algo importante, la armadura. Ahora, la armadura en esencia es lo siguiente, es estar en la presencia de Dios, es permanecer con Él, porque eso es lo que nos da seguridad, eso es lo que reviste la armadura en cada uno de nosotros cuando estamos en su presencia. Es decir, no nos conectamos y nos desconectamos de Él, permanecemos en su presencia. Y cuando estamos en su presencia, producto de esa armadura, es esa arma poderosa que Dios pone en cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11. Vestíos de toda la armadura. ¿Cómo nos vestimos de toda la armadura? Cuando estamos en su presencia. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. La única forma en la cual nosotros podemos estar protegidos y podemos librar una buena batalla es cuando estamos en ese lugar de fortaleza, en ese lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Qué lindo lo que dice el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 7, pero se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y declara lo siguiente. Tú eres mi refugio, me rodeas y me proteges, y por eso me alegra. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros entendemos que cuando estamos en su presencia, verdaderamente ahí es cuando nosotros estamos protegidos. Ahora bien, muchas veces el enemigo va a querer tentarnos en la idea de que podemos estar cerca, pero no adentro. Y quiero que miremos esa perspectiva el día de hoy. No es lo mismo estar afuera que estar adentro. Porque cuando estamos adentro, verdaderamente desde ahí, desde ese lugar donde el Señor ha preparado para nosotros, desde ahí podemos librar las batallas. Pero las batallas que usted libra fuera de Él, usted las está peleando en sus propias fuerzas. Y muchas veces las noticias no van a ser satisfactorias para usted. Entonces, quiero que vayamos a dos casos puntualmente en la Biblia, donde habla de un punto, lo voy a llevar en un primer caso, en el cual vamos a ver un desenlace. El segundo creo que la mayoría lo conocemos, pero en el segundo hay algo que está ahí, que tal vez usted no había reparado porque es un detalle que está muy adentro. Y es precisamente lo que hoy queremos entender. ¿Por qué debemos de estar adentro? Mire lo que declara el libro de Números capítulo 32, versículo 1. Habla sobre la decisión que la tribu de Rubén y de Gad tomaron de que de quedarse precisamente fuera del lugar de la tierra prometida que Dios había preparado. Ellos estaban en la línea fronteriza cerca de, pero no adentro. En el contorno sí, pero no adentro. Y el punto y la esencia que yo quiero que usted pueda rescatar el día de hoy, no es lo mismo estar afuera, no es lo mismo andar caminando cerquita de, pero no adentro. Entonces, declara el versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país ganado. Versículo 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Note por favor lo siguiente.
lo que está declarando el versículo 4, la tierra que Jehová hirió, o sea, la tierra que Jehová desechó, la tierra que Dios mismo dijo que no era buena, ellos la están viendo buena. Ellos la están viendo principal, como fuente principal. ¿Para qué? Para el ganado. Y este es el punto que quiero que entendamos el día de hoy. Hay cosas que nosotros podemos ver a nuestros ojos naturales y pensar que son buenas, pero no sabemos el contexto, no sabemos qué es lo que rodea, espiritualmente hablando, ese lugar. ¿Cuál es la atmósfera que predomina en ese lugar? Si Dios mismo había herido esa tierra, por algo Él la había desechado. Por algo Él había dicho que esa tierra no la iban a tomar ellos. Si no, ahí los hubiera dejado. Pero sin duda había algo que, ojo, a veces nosotros nos creemos más sabios que Dios y eso es lo peor error que nosotros podemos cometer. ¿Cómo podemos pensar que nosotros podemos saber más que Dios mismo? Cuando nosotros somos obedientes y nos dejamos guiar por Él, las cosas van a ser diferentes. Pero cuando queremos caminar en nuestro capricho, haciendo las cosas que nosotros creemos buenas, en nuestra sabiduría, muchas veces eso que parecía bueno puede significar nuestra perdición o aquello que nos saque de nuestro propósito. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, si ya Dios mismo consideraba que ese lugar no era bueno, entonces, ¿quién era esta tribu para poder considerar que ese lugar era bueno? Y vamos a llegar al punto en el cual vamos a entender las consecuencias que eso trajo, no solamente a ellos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, porque una mala decisión que nosotros tomemos, ojalá solo nos afectara a nosotros, es que una mala decisión que nosotros tomemos va a afectar a nuestras generaciones venideras. Hay cosas que nosotros estamos pasando producto de una mala decisión que alguien tomó en el pasado y que aún estamos pagando consecuencias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Para qué? Para que cada cosa que nosotros hagamos, busquemos la sabiduría de Dios. Es precisamente lo que hemos estado viendo estos días en el ministerio, la importancia cuando nosotros nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Entonces, este es un momento en el cual nosotros tenemos que entender una cosa. Estos tiempos es cuando nosotros necesitamos la mayor guía de Dios para todos los pasos que tenemos que hacer, hasta para el trabajo que voy a seleccionar. Si estoy por tomar un trabajo, tengo que tener la sabiduría de Dios para saber cómo voy a rendir en mi trabajo y a dar lo mejor con excelencia, porque usted no está llamado para dar algo, un producto pobre, usted está llamado para dar algo abundante, usted está llamado ¿para qué? Para dar algo que en realidad sobreabunde en otros y digan, wow, esta persona tiene algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios mora en nosotros y porque estamos dentro de la presencia de Dios es que las cosas que nosotros hagamos van a ser totalmente diferentes. Entonces, bien, vamos al otro escenario que yo le decía. Libro de Génesis, capítulo 13, versículo 8. Están Abraham y Lot. Abraham había sido enriquecido grandemente, pero también su sobrino. Y ellos en ese momento están en una disputa, sus pastores, las personas que están con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen ganado, ovejas, tienen de todo. Entonces ellos en ese momento están en un momento difícil. Y aquí interviene Abraham y le dice lo siguiente. Versículo 8 del capítulo 13 del libro de Génesis. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Le pregunta Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Con qué? Con el propósito de quitar esa división que estaba. ¿Por qué? Porque ambos no podían morar en un mismo lugar. Y le dice, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, al lugar contrario. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Ahora note lo siguiente. Abraham le da a escoger a Lot
¿qué lugar es el que quiere? Ahora bien, esta es una pregunta clave para Lot, porque Lot, antes de tomar una decisión con sus ojos, es importante que cada decisión que nosotros tomemos le preguntemos a Dios si eso que parece bueno lo es o si eso que parece bueno no lo es. Entonces, y alzó, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Fíjense bien, estaba por ocurrir una destrucción y este hombre estaba yéndose cerca de donde el lugar donde iba a ser destruido. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Qué casualidad que en el pasaje anterior, precisamente esta persona, este pueblo en el libro de Números, la parte que iba a cruzar era el Jordán, pero Dios no los estaba dejando al otro lado del Jordán, sino después del Jordán, donde estaba la tierra prometida. Lot escoge ese lugar. Ok, lo dejo con eso. Entonces, no todo lo que parece bueno lo es. Mire versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él no habitaba en Sodoma, vivía cerca, pero no estaba ahí. Y me llama la atención una cosa, ¿por qué? Porque mire lo que declara el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma, fíjese bien lo que le estaba diciendo anteriormente, Lot se estaba acercando a Sodoma. Pero mire lo que dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Lot? Lot se estaba acercando cada vez más. La bendición de Lot estaba precisamente en aquello que estaba recibiendo de parte de su tío, porque la bendición que Dios había dado no era Lot, era su tío. Pero en el momento en el que él se aparta, se retira, la peor decisión que él toma es acercarse a un lugar de ¿qué? De hombres que eran malos y pecadores contra Dios. Y que a futuro estas personas iban a ser un punto de influencia no solamente para él, sino para su familia, al punto que iba a marcar su generación. Una mala decisión. ¿Por qué? Porque él está viendo un lugar que parece bueno, pero rodeado de gente mala. ¿Usted cree que eso es una bendición? Usted piensa de que de repente es bueno, usted dice, ay, este lugar es bien bonito, pero tengo unos vecinos, pero no importa, yo los controlo. ¿Está seguro de eso? Si usted tuviera la decisión y usted sabe que las personas que usted va a tener a la par van a ser problemáticas y que probablemente le van a causar problemas a usted, claro, usted no se pasaría. Pero ¿qué tal si el lugar donde usted se va a trasladar, o el lugar donde usted está, o la decisión que usted ha tomado, lo está haciendo que usted se rodee de gente equivocada, que le está llevando a cosas, a costumbres y adicciones que no son las correctas, y que a la larga eso va a representar una pérdida no solamente para usted, más delicado aún, para sus hijos y para sus futuras generaciones? Y ojo con esto. Hay momentos en los que nosotros podemos pensar, a mí no me está afectando, pero si una decisión que yo no estoy tomando está afectando la vida de mis hijos y la vida de mis generaciones, yo estoy seguro que a futuro nosotros vamos a pagar cuentas ante Dios por eso que nosotros hayamos decidido, por incluso el hecho de nosotros no intervenir en el momento en el que debimos de haberlo hecho. Entonces, cuando nosotros vemos bien esta parte y lo analizamos,
Espiritualmente esa área no era la más óptima para Lot. Esa área estaba cargada, esa área estaba llena, pero de una atmósfera que no era positiva, una atmósfera negativa, una atmósfera mala, porque en ese lugar había pecado. Entonces, vuelvo nuevamente al libro de Números, capítulo 32 y ahora en el versículo 5. Rubén y Gad están tomando una decisión, están hablando con Moisés y le están diciendo que ellos quieren esas tierras porque las ven buenas para el ganado. Naturalmente se ven buenas, pero espiritualmente ya lo hemos visto. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar por el Jordán. Y ahí Moisés les reclama, qué bonito. Y fíjese, si usted sigue leyendo el capítulo 32, por motivo de tiempo no se lo leo, pero si usted quiere ampliar un poco más este mensaje, lo invito a que lo lea. Moisés les hace el siguiente reclamo, por causa de ustedes, por causa de sus generaciones, por causa de una decisión que ustedes también tomaron en el pasado, ustedes desanimaron al pueblo y tenía que ver con los espías. Léalo. Entonces, al final estos hombres dicen, bueno, nosotros nos queremos quedar a como dé lugar con esta tierra. Y mire lo que dice en el versículo 30, en el capítulo 32, versículo 32. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Es decir, nosotros vamos a pelear junto con ustedes para que obtengan la tierra prometida. Pero nosotros no nos quedamos en la tierra prometida. Mire qué bonito. El lugar que Dios había bendito, el lugar donde Dios quería que todas sus tribus, que todas sus tribus, que todo su pueblo estuviera. Ellos dijeron, no, 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 nosotros queremos ir al lugar que nos parece bonito. Pero si ya Dios lo había herido, ¿no cree que es una insensatez? Bueno, el punto es este. Jesús está, pero en un determinado momento en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y quiero que enlace esto con la siguiente historia que vamos a ver. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. En el otro lado no había nada bueno. En el otro lado estaba la tierra de Gad. Y creo que usted ha oído esa historia, el endemoniado Gadareno. Mire lo que dice el versículo 36. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había ahí también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Por qué ese cambio de atmósfera repentino a un lugar donde iban que aparentemente no había nada? Porque había una atmósfera diferente. Una atmósfera cargada y no era de bendición, sino de la falta de la presencia de Dios en ese lugar. Aquella decisión que en el libro de Números capítulo 32, la tribu de Rubén y Gad deciden, y es la tierra de los Gadarenos, la tierra que estaba cerca del lugar de la tierra prometida, pero no adentro de la tierra prometida. Entonces, es curioso este pasaje, porque esto que se genera, esa batalla que se genera, tenía que ver con lo espiritual, porque Jesús estaba por entrar a un lugar en el cual la presencia de Dios no estaba. Y mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vinieron al otro lado, ya cruzan ellos, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces a los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Yo quiero que note algo. Este hombre llega, a pesar de la cantidad de demonios que tenía,
pero hace un acto y es arrodillarse, es adorar. Pastor, pero estaba lleno de demonios, pero se arrodilló. Y mire lo que le declara. Y clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí ya no está hablando él. Versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta, Legión, me llamo, porque somos muchos. Eran muchos los que estaban dominando ese hombre. Y todos conocemos la historia. Entonces, Jesús viene, echa fuera los demonios de él. Y entonces, cuando ellos salen de este hombre, entonces en ese momento este hombre queda completamente libre, sanado. Y entonces viene lo siguiente. Versículo 15. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Jesús llegó, liberó a ese hombre, esa fue su entrada en el lugar donde no querían entrar en la presencia de Dios. Ahora, cualquiera diría, wow, vino el Señor, la presencia de Dios, pero mira cuando usted está en una atmósfera incorrecta. Versículo 16. Y les contaron lo que le habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos que habían caído, ¿qué? Ahogados todos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Quién? La gente de ese lugar. Producto de una atmósfera incorrecta, Dios puede estar delante de nosotros y no darnos cuenta que al que estamos corriendo es precisamente aquella persona que está por bendecirnos. A veces usted puede pensar que de repente Dios acerca una relación con un propósito y pensar que esa relación no va a ser de bendición, sin darse cuenta que precisamente esa es la relación que Dios ha acercado. ¿Para qué? Para traer a través de ella su bendición. Es importante que entendamos una cosa. Esto tiene que ver con atmósferas, esto tiene que ver con relaciones correctas, esto tiene que ver con decisiones que son tomadas de forma oportuna. ¿Para qué? Para hacer la perfecta voluntad de Dios. Versículo 19 dice, mas Jesús, versículo 18, perdón. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire, este versículo incluso es motivo de otro mensaje, porque la orden precisamente que Jesús le da, Él no la cumple por completo. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar a Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es maravilloso lo que él hace. Primero, Jesús le declara una cosa en el versículo 20 y él va más allá, pero descuida algo que Jesús le dice. Y eso, por eso le digo que es motivo de un mensaje. Jesús le dijo solamente, ve a tu casa. Porque claro, lo que Jesús había hecho, eso iba a regarse la voz porque iba a regarse la voz. Pero lo principal era, ve a tu casa. Mas sin embargo, él se va a la multitud. Hay muchos que piensan que en la multitud está su bendición, y su bendición verdaderamente está en su hogar. Si su hogar verdaderamente está siendo edificado, lo demás va a venir por añadidura. Pero primero, su casa. Jesús va y levanta una iglesia en ese lugar. ¿Cómo así? ¿Sí? Mire lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo Dios iba a destruir esa fortaleza? Por medio de algo que había hecho en el Espíritu. Con una
sola persona, Jesús iba a cambiar toda la atmósfera de Gadara por el testimonio de la familia de este hombre. Lo que iba a ocurrir, pero en un orden diferente, no yendo a la multitud y después a la casa, sino yendo a la casa y después esa casa se iba a manifestar a esa multitud. Pero bueno, ese es motivo de otro mensaje. El punto es este. Dios coloca una iglesia en ese lugar. Jesús coloca una iglesia en ese lugar. ¿Y qué es lo que hace? Mire lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, declara lo siguiente. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia no es un templo, la iglesia somos nosotros, que nos reunimos en un templo para adorar a Dios y para buscar su presencia. Dios llega a ese lugar, fíjese bien, una piedra viva que había sido descartada por los hombres, pero mire qué maravilloso, escogida y preciosa para Dios. ¿Por qué Dios emprendió ese viaje a ese lugar? Porque Él iba por la piedra preciosa y escogida, que era precisamente aquellos sobre los cuales toda la gente de ese lugar había levantado críticas. Si bien es cierto, ese hombre estaba lleno de demonios, pero sabía que en ese momento había llegado su salvación, su luz, su bendición, y que llegaba no para que estuviera afuera, sino para que estuviera dentro. Tal vez usted me ha estado escuchando y hay algo que ha estado sintiendo que en su corazón ha estado como rebotando. Y le voy a decir algo, no son las palabras de este servidor, es el Espíritu Santo que está tocando su vida en este momento. Es el Espíritu Santo que le está diciendo en este momento, hey, eres una piedra preciosa, especial tesoro para mí. Y sin importar lo que otros hayan dicho de usted, y sin importar las afirmaciones que otros hicieron de usted, hoy Dios se para delante de usted y le dice con estas palabras, ven a casa, ven adentro, métete en mi presencia. Y esta invitación usted la recibe con una sencilla oración en la cual usted entra y se compromete a qué? A entrar en su presencia, a permanecer en él. Y si usted toma esa decisión, tal vez usted no le había conocido antes ni le había entregado su corazón a Jesús, pero esta es la hora en la cual usted se siente inquietado por esta palabra. Este es el momento para tomar esa decisión, o tal vez usted se había apartado igualmente. Acompáñeme en esta oración. Y que esta oración marque en usted un antes y un después, un caminar con Dios, un meterme en la presencia de Dios y buscar más de Él y saber que Él es mi cobertura, que Él es mi luz, que Él es mi protección. Y ahí donde está quiero que repita conmigo, Señor, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me mantuvo separado de ti. Señor, pero yo te doy gracias porque hoy te has acercado. Y reconozco que por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, yo soy salvo. Yo recibo esa salvación. Yo reconozco que Él fue igualmente resucitado de entre los muertos. Y Jesús, yo te abro mi corazón para que entres dentro de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo rompo con todo lo que yo haya hecho en el pasado y a partir de este momento establezco un nuevo compromiso, un nuevo pacto contigo.
Señor, sé que a partir de este momento, en el momento en el que yo llegue a tu brazo, estaré inscrito en el libro de la vida. Amén. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, yo le invito a que usted al pie de este correo, usted va a ver una dirección de correo, háganoslo saber. Tal vez usted no sabe cómo caminar, tal vez usted no tiene un lugar donde congregarse. Si usted tiene un lugar donde congregarse, tiene ya una iglesia, establezcase en ella. Pero si no tiene un lugar, por favor escríbanos, háganoslo saber. No importa que no esté en estas fronteras, créame, nosotros podemos ayudarle para llegar a establecerlo en un lugar que pueda ser de bendición para usted. Así que bienvenido a esta familia, bienvenido a la familia de la fe. Sepa que este es un tiempo en el cual hay fiesta en los cielos por esta afirmación, por esta declaración que usted ha hecho. Y ahí donde estamos, familia, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias porque podemos reconocer que estamos en el lugar correcto, adentro de tu presencia. Oro para que a partir de este tiempo, todo aquello que quiera venir, para querer traer confusión, para querer sacarnos de tu propósito, no pueda más establecerse en nosotros. Y que toda confusión que quiera venir con el propósito de sacarnos de tu presencia en esta hora, la reprendemos. Y declaramos que toda decisión que nosotros tomemos será basada en base a tu voluntad. Permanecemos adentro, Señor. Y te damos gracias porque tú eres nuestro refugio, porque tú nos guardas y porque cuando estamos en tu presencia, ahí es donde verdaderamente hay un gozo y una alegría que incluso no podemos describir, porque sabemos que estamos en tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos perdón si en algún momento nosotros nos hemos apartado. Hoy sabemos y estamos entendidos que debemos de permanecer dentro. Y te damos gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo le invito a que persevere, yo le invito a que permanezca adentro, no afuera, no en los contornos, adentro, donde la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros. Así que ahí donde usted está, le bendigo, declaro la presencia de Dios en su vida, permanece y declaro que las decisiones correctas abundarán en su vida. Así que nos vemos en la próxima y bendiciones.